Hola, bienvenidos de nuevo a Te la Pinto. Hoy vengo con una teoría de cosecha propia, un poco crazy, un poco extrema. Algunos pensaréis pillada por los pelos. Y es una teoría que realmente llevo muchísimos años dándole vueltas y muchísimos años intentando buscar un espacio donde compartirla, porque no es la típica cosa que es demasiado friendly para una sobremesa. O sea, de hecho es por este tipo de teorías, este tipo de pensamientos que me invaden, que al final acabé haciendo un podcast, ¿no? Acabé haciendo este espacio, Te la Pinto, que por si aún cabe alguna duda, es un sitio donde se dan respuestas profundas a preguntas sin importancia. El episodio de hoy, el tema de hoy, que lo habréis visto en el título seguramente, es probablemente uno de los títulos, digamos, o uno de los temas que son más fieles a ese statement inicial de las respuestas profundas a preguntas sin importancia. Así que, bueno, sin más dilación, ¿de qué se va a hablar hoy? Pues a ver, si fuese una tesis doctoral, ¿no?, con ánimo de academizarlo con K de Kardashian, se llamaría algo así como Kimberly Noel Kardashian y la tía Tula, personaje de Miguel de Unamuno, y por qué son la misma persona. Literalmente, o sea, no es una cuestión de exageración tal, no, son literalmente la misma persona. Y dirás, joder, es duro este statement, es duro este allegation, estoy soltando así a la balala, pero ya veréis que al final de este episodio os daréis cuenta de cuánta razón hay en mis palabras, porque a veces es duro entender que todo ha sido inventado, incluido una Kardashian. En este episodio evidentemente vamos a partir de la base de que Kim Kardashian, aunque un ser humano literal, no es como la tía Tula, que es un personaje literario, bueno, pues Kim Kardashian ya ha trascendido el estatus de persona para convertirse en personaje, y entonces vamos a tratar a ambas figuras como personajes que tienen un rol en nuestra vida, en narrativas, en historias, en tramas, ¿no? Y estas dos mujeres, lo que las une es que están construidas a base de contradicciones tan potentes, tan exageradas, que no puedes dejar de mirarlas y que hacen eco en la historia y en nuestros corazones. Da igual que estemos hablando de una novela escrita en 1921 o de una reality star world famous. Estas dos mujeres, estos dos personajes femeninos, funcionan como espejos distorsionados de lo que sus respectivas sociedades más valoran y más temen, pero a la vez. En fin, fringe content, baby. Vamos a pasárnoslo muy bien. Bueno, cortinilla y empezamos. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Just want me and I. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Te la Pinto, un podcast de Clara Escalera. Empecemos por las partes interesadas, ¿no? Haciendo un pequeño contexto para las que no sabéis quiénes son estas personas tan importantes, tanto en mi vida como en la vida de muchos y muchas. Empezamos por Unamuno. Fellow Libra Baby nace el 29 de septiembre de 1864 en una España muy revueltilla a la que le picaba la nariz, y como sabéis eso significa movida, Dakota Forever. Y para el alma inquieta de alguien de signo de aire, en esta España que se sumía poco a poco en el caos y en la incertidumbre, se conformaba como un laboratorio donde explorar, aprender y hacerse un hueco en el mundo del conocimiento. Entonces, cuando llegó la edad, Unamuno se emprendió en una noble carrera que en ese momento pues era muy guay y muy chuleta, pero que en esta época pues no tiene tanta promesa ni lucrativa ni fantasiosa, que es la filosofía. Unamuno le daba muy duro a los essays, raca, le daba muy duro a los essays. Y se hacía muchas preguntas, ¿no?, sobre el mundo. Sin embargo, él sentía que se le quedaban cortos o que no tenían ese poder estético que él, como Libra empedernido, estaba buscando en absolutamente todo lo que le rodeaba. Entonces se conoce que empezó a escribir desde su corazón, terminando por ser una de las figuras de la literatura más prominentes y destacadas de una España en crisis.
junto con Baroja, Azorín, Valle Inclán, Machado o Maeztu, entre otros, empezaron un movimiento literario llamado la Generación del 98, You Might Have Heard of It, que surgió a raíz del desastre que pasó en el año de su nombre, el 98, cuando España perdió sus últimas colonias, que fueron Cuba, Filipinas y Puerto Rico. El leitmotiv de este grupo era, evidentemente, pues la obsesión con una España en crisis y como qué significaba ser español, por qué estaba este país, nuestro país, en decadencia y cómo renovarlo de una manera cultural y espiritual. España. Pero, ¿qué hacía a Unamuno not like other girls en la generación del 98, entre sus peers, entre sus iguales? Voy a intentar explicarlo en mis palabras porque, como ya he dicho, esto es todo teoría de cosecha propia y yo no soy literata ni nada. Espero que se vaya entendiendo. Porque, bueno, en el fondo lo que estoy intentando hacer es abrir debate. Pero como yo ahora mismo estoy sola y no tengo nadie que me lleve la contraria así en directo, yo insto a que se comenten el vídeo y se me lleve la contraria o se me aporten más argumentos a la teoría. #engagement. A ver, para explicar esto, primero tengo que explicar qué es una aníbola, que es una palabra inventada por Unamuno para hablar de las novelas que él creaba, que planteaban preguntas filosóficas, pero en vez de hacerlo a través de ensayos, lo hacía a través de personajes y entornos con una descripción física ínfima, por no decir que no la había, pero con una carga emocional súper tocha. Según lo que tengo entendido, el proceso creativo de Unamuno a la hora de escribir estas nívolas era muy parecido a cuando tú juegas a los Sims, por ejemplo. O sea, hear me out. A ver, los Sims es básicamente un juego cuyo objetivo se lo pones tú. Es verdad que existen objetivos que te da el juego, pero yo personalmente, tal y como juego a los Sims, la verdad es que los objetivos me importan una mierda, un pimiento, la verdad, porque yo realmente tampoco tengo como una cultura muy formal, entre comillas, de videojuegos y nunca he jugado a un videojuego, literalmente, excepto a los Sims. Y bueno, cuando empezaba una partida, yo a mí misma me ponía como mis propios objetivos o intentaba experimentar con el juego de una manera u otra. Voy a poner un ejemplo y esto se va a volver personal really quick. Como cualquier persona que no tiene amigos durante la pubertad, los Sims eran una fuente de entretenimiento y de compañía bastante importante y prominente, ¿no?, en mis días. Y como cualquiera de vosotros que juega a los Sims, sabéis que se puede volver aburrido really quickly en momentos dados. Pero en un momento sin opciones, hay que hacer un esfuerzo extra por aportarle un poco de joie de vivre al propio juego, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo me planteaba experimentos / objetivos a la hora de jugar partidas, ¿no? Os pongo un ejemplo muy personal. Pues una vez, por ejemplo, creé 2 personajes como de apariencia súper extrema, en plan ojos gigantes, una nariz súper puntiaguda, el otro como con una cabeza enana, o sea, como 2 personajes que fuesen muy diferentes entre ellos, pero que tuviesen una apariencia muy extrema, mis Adán y Eva personales del juego. Y entonces les ponía como a hacer familias, básicamente, con el objetivo de hasta qué punto puedo llegar a crear como una sociedad de clones en los que se vea perfectamente la intersección entre estas 2 abominaciones de personajes, ¿no? O sea, el rollo era un poco Dr. Mengele, lo reconozco, pero como que a mí me interesaba saber hasta qué punto entendía el sistema operativo de los Sims la familia a la española, ¿no? En plan, para una persona española, igual estoy proyectando, pero bueno, un primo tercero o cuarto, pues le podemos seguir considerando familia, ¿no? O sea, es como, esto es un pariente lejano, es familia. Sin embargo, para los Sims, a partir del tercer grado, comprende los primos segundos, pero el primo tercero, ya lo ve como un conciudadano con el que poder tener hijos sin peligro incestil, ¿no? Entonces, de esa manera yo quería como hacer una cosa muy endogámica, tal. Dr. Mengele. Pero bueno, aunque suene un poco siniestro, realmente lo que yo estaba intentando entender eran los límites del juego. Sin embargo, una cosa es plantearte un objetivo, ¿no?, en este caso, y otra cosa muy distinta es lo que pasa cuando ya empiezas a jugar la partida. Que tú estás ahí jugando y de repente pues un personaje te cae más simpático o de repente arbitrariamente decides darle un side quest a uno de los personajes y mudarle a otro espacio para llevar a cabo ese side
side quest. La casa, por ejemplo, va cambiando a medida que vas incorporando diferentes necesidades al juego, a la partida, lo que sea. Y yo veo como en ese cambio de vibra constante, en esas corazonadas que tienes mientras juegas a los Sims, mientras controlas personajes en un entorno seguro, por así decir, veo ahí como muchos paralelismos con cómo podía llegar a escribir o cómo me imagino que Unamuno podía llegar a escribir sus nívolas. Él empezaba como con una idea y un set de personajes, pero iban pasando cosas y él se dejaba llevar por ellas. O sea, yo honestamente pienso que Unamuno hubiese amado los Sims como herramienta creativa para escribir. Lo pienso de verdad, además. Pero bueno, a mí una de las razones por las que me gusta tanto Unamuno es precisamente por esa evolución de la vibra, y siento no poder como decir una palabra como más elocuente, pero a ver si me explico. Al tener una ausencia tan notable de atributos físicos de ningún tipo, ni de los personajes, ni de los espacios en los que están, ni del momento en la historia en las que están, o sea, al básicamente carecer de atributos 3D, tu cerebro pues el teatro de tu mente empieza a maquinar y a visualizar las escenas según el momento que te dé, ¿no? Y entonces hay veces que tú estás leyendo y yo me lo imagino como rollo Dogville, literal, la película de Lars von Trier, o hay veces que yo qué sé, están en una cocina y de repente es mi cocina, o la cocina de mi abuela, o no sé, yo qué sé, o me imagino directamente una cocina de época, por así decir, porque como las palabras no te contradicen y el cerebro pues no es precisamente bueno en mantener imágenes fijas mucho tiempo, a no ser que se las estén reiterando, pues pasa algo de que a medida que pasa el libro, tú empiezas el libro y es de una manera y acaba y es una vibra totalmente distinta. Y creo que eso es lo que hace la experiencia de la lectura de Miguel de Unamuno tan única, ¿no? Y que es muy diferente de otros grandes autores como puede ser Miguel Delibes, otro Miguel, que tú te lees El Camino y está tan bien contado, o sea, él quiere controlar tanto la narrativa a nivel 3D que podrías dibujar el pueblo donde transcurre la trama, ¿no? La vibra no cambia tanto porque todo está ocurriendo en el mismo sitio. Para Unamuno es literalmente todo, o sea, todo ocurre en tu cabeza y es muy guay, ¿no? Y eso es lo que le hace para mí tan compelling. Bueno, espero que se haya entendido. Unamuno es un tipo profundamente confundido que hizo de la incomodidad que genera la confusión una carrera. Admito tener celos. Hablemos, antes de pasar al otro lado de la balanza, del personaje concretamente de la tía Tula, ¿no? Porque obviamente Unamuno ha escrito muchos libros, pero hoy vamos a hablar de la tía Tula. Pues a ver, la tía Tula es el personaje principal de la nívola epónima, la tía Tula, que fue escrita hace 104 años, sigue siendo ultra relevante. Gertrudis, Tula, es un personaje súper interesante porque básicamente mueve la trama de esta historia sin ella involucrarse directamente, pero a la vez teniendo un poder increíble sobre todos los personajes de la trama. Empuja a su hermana a casarse con el Ramiro, les empuja a tener hijos. Una vez enviuda el Ramiro, le obliga a casarse con otra señora a pesar de que el Ramiro estaba súper enamorado de la Gertrudis. A todo esto va usurpando todos los niños que nacen en esa casa y educándolos y criándolos y básicamente siendo un personaje que vive vicariamente en la trama de una familia y hace de eso mismo la trama en sí. O sea, literalmente creo que también es el libro que mejor ilustra mi metáfora de cómo Unamuno escribe como jugando a los Sims, porque precisamente esa historia de una familia y de hijos siendo paridos y criados. Unamuno usa a la tía Tula en esta nívola, en este ensayo filosófico con forma de novela, para radiografiar un poco la moral católica tradicional de la época y hacer preguntas sobre si la maternidad o el sacrificio absoluto pueden ser una virtud o una putada, básicamente. Tula, el personaje, es una contradicción absoluta y de ahí lo cautivador de este personaje ayer, hoy y siempre. Y con esto pasamos a Kimberly, el otro lado de la balanza. Con ella, bueno, me voy a explayar menos porque confío en mi audiencia, confío que si estáis aquí es porque tenéis claro un poco quién es este personaje en general. Pero bueno, aún así voy a poner un poco de contexto. Bueno, y si queréis saber más, podéis ver otro episodio de este gran podcast, Te la pinto, que se llama Kimye Emporium, hipernormalización y culos gigantes. Voy a dejarlo linkeado de alguna manera, que tengo que aprender a hacer eso.
Pero bueno, sin más dilación. Kimberly Noel Kardashian, otra fellow Libra, by the way. ¿No os parece como súper gracioso que todas las partes de este entramado de coincidencias sean Libra, incluida yo misma? Metiéndome en la trama. Ahí lo dejo, para que reflexionéis. Kimberly nace el 21 de octubre de 1980 en Los Ángeles, California, en el seno de una familia bien posicionada tanto social como profesionalmente y con asiduidad en centros de huracanes mediáticos, tal y como el presunto asesinato de Nicole Brown en manos de O.J. Simpson, allegedly, que era el padre Kardashian quien estuvo en el equipo de abogados de O.J. Pero, aunque bestial, estos sucesos no fueron ni han sido la mitad de importantes de lo que ella ha luego construido para sí misma a continuación, presentándola como una A++++ list celebrity como es ahora, comenzando como una orden armarios de otra fellow rich girl de Hollywood, Paris Hilton. Acaba consiguiendo su propio reality show tras la presunta filtración de su sextape. Y el resto, como sabéis, queridos, es historia. Pues bien, ya teniendo un poco las dos partes de la balanza, las dos caras de la moneda, metámonos en materia. ¿Por qué Kimberly Kardashian y la tía Tula son básicamente la misma persona? A estas alturas te estarás preguntando, y con toda la razón del mundo, ¿con qué tipo de cara dura voy a hacer ahora una comparación entre la tía Tula del ilustrísimo Miguel de Unamuno y Kimberly Kardashian? Para muchos el estrato de la cultura más bajuno que existe, para mí, y espero que para mis oyentas y oyentes de Telapinto, la reina del universo posverdad. Pues bien, la clave está en la contradicción, como filón estratégico para asegurar la relevancia por los siglos de los siglos. Amén. La tía Tula se pasa la trama de su libro confundiendo y manejando las opiniones, no solo del lector, sino de todos los personajes que se topa. Kim, más de lo mismo, ¿no? Cada paso que ha dado hacia su A+ list celebrity status ha sido tan confuso como puesto en duda. Y aún así, ambas han llegado a acometer su objetivo. Empecemos por las cosas más tangibles, ¿no?, que las unen. Y para empezar está uno de los rasgos de su personalidad más marcados y más evidentes, que es la maternidad. En este caso, una divergencia en la maternidad o una imagen de maternidad desvirtuada. Por un lado, tenemos el concepto de la madre virgen en la tía Tula. ¡Ah! Espérate, porque todos los colores que voy a usar ahora mismo están finos. Joder. Tula es madre de facto sin haber parido y sin haber tenido relaciones, es una madre virgen. Ella virtualmente se podría decir que usurpa hijos ajenos, los hijos de su hermana, los hijos de la segunda mujer de su cuñado viudo y en definitiva todos los hijos de su cuñado, pero no con fines neferios, sino con el afán de criarles y quererles como no ha dejado que sus propias madres les críen o les quieran. De hecho, hay un punto de la historia en el que Tula consigue que le salga leche de la teta sin ella haber parido. Así que mirad hasta qué punto llega el mundo de la psicosomatización. Pero bueno, eso es otra cosa. La tía Tula, el libro, habla de una persona que no se quiere mojar en la vida, que no se quiere disponibilizar a las cosas de la vida, sin embargo sí que quiere disfrutar de todas aquellas cosas que el mojarse y el disponibilizarse traen, entre ellos tener hijos, la maternidad, etc. Entonces aquí tenemos una contradicción muy clara en el personaje, que es el de la madre no madre y el de la persona que quiere disfrutar de la vida sin realmente vivirla. Entonces pasamos al otro lado de la balanza y tenemos a otro tipo de madre divergente, que es Kim Kardashian, la madre hipersexualizada. En una sociedad puritana americana, prácticamente se insta a las madres, sobre todo a las madres de niños pequeños o embarazadas, a literalmente parecer vírgenes. Y me dices, ¿qué dices, hija? Hear me out. Esto está muy implícito en la cultura de la imagen. Os insto a pensar en los típicos photoshoots
super cursis, que ahora, bueno, hay mucho en España de eso porque no tenemos personalidad. Pero bueno, esos típicos photoshoots de embarazadas o de madres con niños pequeños que básicamente representan a la madre como un ángel divino que está acometiendo la tarea más pura que hay en la sociedad, que es básicamente pues procrear, reproducirse. Pero si os fijáis y veis a estas madres, a estas chicas, son muy puritanas. Incluso esos photoshoots que son en desnudo son como muy místicos, son como muy angelicales, etc. Sin embargo, Kim, a pesar de que eso sea la expectativa, lleva, digamos, su maternidad por un camino muy distinto y, por decirlo mal y rápido, es el camino del videoclip de Bound To. La hipersexualización y la maternidad, confluyendo de una manera tan explícita y predominante en un personaje, han conformado un fenómeno muy especial en la figura de Kim. Y es que, a pesar de la gran carga sexual de su persona, de su sex simbolismo, a pesar de que es una persona altamente marketizada para los hombres heterosexuales o hacia la heterosexualidad, no hay ambigüedades ahí, su figura de sexilienta aspiracional parece atraer más a mujeres que a hombres. Y no me refiero en el modo lésbico, ¿no? O sea, esto es bastante meta. A ver, es como si Kim representase la idea platónica de la mujer que se presta al male gaze hasta tal punto, hasta que básicamente atrae al female gaze. O sea, no es una persona que es como hot de Playboy o de Interview, pero sí que es hot para una mujer que se está viendo de alguna manera reflejada en la querencia de cater al male gaze. No sé si me explico. Es como que se pasa tanto de rosca del male gaze que es para el female gaze. Y yo creo que el rollo de que la maternidad sea tan central en su marca personal o en la persona que vende, creo que eso tiene mucho que ver. Vamos, que es la razón, ¿no? Porque para un hombre la maternidad es algo como que le trae al pairo en el momento en el que lo que se está intentando marketizar son un buen par de tetas, por ponerlo mal y rápido de nuevo. Sin embargo, una mujer lo ve como una capa más y lo ve como algo aspiracional, ¿no? El poder seguir siendo humana, el poder seguir siendo sexy, poder seguir siendo como un producto para el male gaze a pesar de ser madre o por ser madre, ¿no? Además, y esto es otro melón, pero también entra como en esta idea de la divergencia maternal, por así decir, Kim Kardashian tiene 2 hijos biológicos, es madre biológica de 2 hijos, pero también tiene 2 hijos por gestación subrogada. Y me atrevería a decir que es la primera persona en la cultura pop, o una de las primeras, que hablaron o trataron este tema abiertamente y abrieron, digamos, el melón de sus implicaciones éticas. Pero vamos, que al final lo que ella representa es la capacidad de ser madre sin el embarazo y sobre todo sin sufrir los desperfectos, y entendedme, o sea, entre comillas, estéticos que puede generar el embarazo en el cuerpo de una mujer. Entonces ahí hay un tema como muy interesante de 2 tipos de madre que trabajan directamente con el opuesto a ser madre. Básicamente, same person. Pero esto no acaba aquí, porque hay más cosas que las unen. Entonces ahora vamos a hablar de la familia extendida o en general la familia, digamos, más allá de la maternidad. Aquí vemos un paralelismo idéntico pero bueno, con sus respectivas diferencias contextuales. Vale, el egoísmo de los objetivos individuales de ambas mujeres frente a la importancia del clan, de la familia, en la que ambas tienen una relación simbiótica pero no simétrica. Por un lado, tanto Kim como Tula están dispuestas a literalmente cualquier cosa para acometer sus respectivas misiones. La de Tula es la de ser, en el fondo, una mujer respetada, honorable y, digamos, estar en las altas esferas morales de una sociedad tradicional, muy juzgona y encorsetada y católica, sin tener ella que necesariamente retozarse con lo que eso implica. Kim quiere ser una mujer respetada, honorable y estar en las altas esferas sociales en una sociedad post-internet, juzgona y con TDAH, sin tener ella necesariamente el tipo de talento que tradicionalmente han llevado a las personas a esas altas esferas a las que ella aspira, como cantar, bailar o actuar.
Interesante, ¿no? Aunque ambas mujeres compartan un objetivo tan complejo de llevar a cabo en sus respectivos contextos y sobre todo con las condiciones que ellas imponen, y además este objetivo es egoísta, en el sentido en el que son ellas las que están buscando lo que buscan y lo harán a toda costa. La familia es el principal pilar y vehículo para conseguir estos objetivos que ellas tienen. El colectivo apoya al individuo, pero el individuo no necesariamente apoya directamente de la misma manera al colectivo, sino que el colectivo se beneficia de manera colateral de que los individuos, las individuas consigan sus objetivos. Did that make sense? O sea, por ejemplo, Tula hace todo por su familia, pero a costa de su familia. Como todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Not really, pero se me entiende, ¿no? Kim hace un montón de cosas que potencialmente, o en una sociedad, digamos, pre-ella, avergonzarían muchísimo a su familia. Sin embargo, es por su familia por lo que ella se siente tan apoyada, protegida y blindada de poder hacer esas cosas. Pero bueno, el caso es que ella pone en el punto de mira a su familia y no solamente potencialmente hace cosas que podrían ser cuestionables y que de las que ella se podrían avergonzar, sino que pone a su propia familia en situaciones de vergüenza para ser observadas por todo el mundo. Vale, a ver, ¿se entiende hasta aquí? Yo espero que sí. Por último, y este es el más difícil de explicar, como si los otros hubiesen sido a walk in the park, como si los otros hubiesen sido no lo suficientemente retorcidos. Pues está, creo que una de las cosas como más fundamentales que unen a estos dos personajes, y es la visibilidad de su personaje ante la sociedad. O sea, dando por hecho, como hemos dicho, que ambas mujeres comparten ese objetivo de estatus en sus respectivas sociedades, ¿no? Lo más interesante de esta cualidad que las une es que, aunque comparten la estructura, el formato de la contradicción, están cruzadas. Tula es fundamentalmente un agente pasivo que mueve los hilos de lo moral, de lo correcto, de lo tradicional y, en definitiva, de lo que es ser y hacer a buenas personas desde dentro de su casa, pero que vive sin protagonismo público ni ninguna gana ella de tenerlo. O sea, ella desde el espacio de su intimidad, de su casa, the privacy of her home, trabaja, chantajea, manipula, convence a sus allegados, no solo para que ella y su vida no sean juzgadas, sino para ir más allá y convertirse en básicamente ejemplos perfectos de lo que la sociedad considera lo moral, lo correcto, lo bueno. Todo esto, como digo, dentro de su casa, sin ningún ánimo ella de que la sociedad realmente vea lo que está pasando. Básicamente, ella vive una vida pública impecable en los espacios privados domésticos de su casa. Kim, por el otro lado, es un agente visible, público, básicamente es un icono global que, como ya dijimos en el episodio este de la hipernormalización y los culos gigantes, ha reestablecido cánones de belleza, lifestyle y es en definitiva una especie de role model para mucha gente. Pero todo esto a costa de su intimidad, de los espacios privados domésticos tradicionales, por así decir, ¿no? Y en este caso tradicional no me refiero a tradicional, sino como el que tenemos casi todos, que no tenemos una cámara pegada a la cara cada día en nuestra vida. La movida curiosa aquí es que la intimidad de Kim no replica las expectativas sociales, sino que es la sociedad la que replica la intimidad de Kim y de las Kardashian en general, ¿no? Los workouts, las ensaladas, en plan if you know, you know. Los novios cuestionales, los divorcios, los partos, hasta las visitas a los médicos. Ambas mujeres se reflejan la sociedad desde la intimidad, pero juegan, digamos, con la escala de alcance a nivel comportamiento. Pero es muy curioso que ambas están buscando dar ejemplo de cómo vivir en sus respectivos contextos. Me atrevería a decir que para Kim estas contradicciones, que hemos visto 3, pero hay muchísimas más, pero bueno, en el fondo las contradicciones han llegado a ser estratégicas para su empresa y su marca. Porque si en vez de ver las contradicciones en una balanza las ponemos en diferentes cajas, cuantas más contradicciones, más cajas estás generando y en esas cajas podrías meter a audiencias objetivas, a target audience. Es decir, tú estás apelando a las mamás de Instagram, pero estás apelando a las babes y estás apelando a lo que hay entre medias. Entonces vas abriendo cajas, no estás solamente preparándote para las mamás, por así decir. Cuantas más cajas intentas
ocupar o abrir para definir tu marca, las chances de que algunas se solapen o se contradigan aumentan. Y eso, hecho bien, como es el caso de Kim, lo que haces de alguna manera es engañar al algoritmo para llegar a más gente y ser más conocida y todas esas cosas que Kim quiere ser y que está siendo y ha sido. O sea, lo de reality star, mazo de hueca o lo que sea, o la imagen que se tiene normalmente del reality star y abogada. ¿Sabes lo que te digo? Es que vas abriendo y al final vas pillando target audience y vas dominando el mundo prácticamente. Y por eso Kim Kardashian también tiene fans todos los andares de la vida. Luego la tía Tula como libro, pero como personaje también es súper compelling y súper histórico, porque de la misma manera apela a diferentes sensibilidades. Mira, hablamos en el episodio sobre Lily Phillips, un zombie cultural, sobre la idea del zombie de Derrida, que son esas cuestiones difíciles de zanjar, ¿no? Como un zombie que está vivo, está muerto, ¿qué está pasando aquí? Y que son precisamente ese tipo de zombies que aparecen en la cultura, que la gente de alguna manera se obsesiona con resolver, pero al final es esa contradicción, ese doble estatus, el que genera conversación, genera bandos, genera debate, por su ¿cómo se decía eso? Por su naturaleza irresoluble, permanecen en la cultura, ¿no? Permanecen en la cultura y se apean ahí como cuestiones prácticamente universales que siempre que salgan va a generar debate o va a generar opiniones distintas. En este caso, miramos a ambas mujeres, miramos sus éxitos y sus metodologías para acometer esos éxitos y al entenderlas desde la intimidad o si empezamos a verlas como de manera analítica, realmente te deja pensando si son heroínas o son villanas, o si son las dos cosas, o si van cambiando de rol. Porque una vez que entras en contacto con ellas y empiezas a aprender sobre ellas y a saber sobre ellas, literalmente no puedes hacer otra cosa que amarlas u odiarlas. Me recuerda mucho a una entrevista que vi una vez de Rihanna, en la que ella decía que no quería de ningún modo ser un role model, ¿no? Porque ella sentía que tenía que poder ser una persona que quiere un novio desesperadamente y a la vez ser una mujer fuerte, independiente, que doesn't need no man, ¿sabes? Que necesitaba poder ser una artista y a la vez no producir obra en años. Y yo creo que esa es parte de la fascinación que generan personas o personajes o ídolos como Rihanna, como Kim, como Tula, y es que son intrínseca y rigurosamente humanas, seres humanos. Porque en realidad, ¿qué es un humano sin una contradicción? Por mucho que nos empeñemos últimamente en etiquetarlo todo y en dejarlo todo tan guardadito en cajitas para que desde el Instagram se vea de booty. Pero eso no es humano y creo que es la magia de personajes como los que acabamos de tratar hoy. Y bueno, podría decirse que acaba el cuadro. Como yo no doy puntadas sin hilo, he traído de vuelta todo el rollo de los Libra Babies, aprovechando también que esta semana, el sábado, porque esto saldrá, no sé, un lunes, no me acuerdo. No sé qué día está saliendo, pero da igual, el sábado es mi cumpleaños, yo soy Libra, Unamuno es Libra, Kim Kardashian es Libra y aquí estamos estrenando también Libra Season. Y al final este episodio, esta tesis doctoral que me he sacado de la manga, no deja de hablar de balanzas, ¿no? Lo que me hace pensar es que el balance está en aceptar y abrazar ambos lados de la balanza. Poetry. Bueno, sin más, pues esto evidentemente es una balanza del Libra Season. Simple, me recuerda un poco como a una carta del tarot, sin más. Espero que os haya gustado la tesis de hoy, el capítulo. Si os ha gustado, like, subscribe, bla, bla, bla. Y por favor, felicitadme por mi cumple, ¿sabes? Que me hará mucha ilusión, que es que además cumplo 30 años. O sea, dejo una década detrás para adentrarme en otra. Y bueno, me parece bonito celebrar mi cumpleaños a través de un cuadro sobre la cualidad intrínsecamente humana que significa ser un Libra Baby. Bueno, sin más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un par de semanas, yo ya teniendo 30 años y eso. Adiós.